Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña el diputado Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Hay que hablar de la mesa de diálogo, es el tema que por supuesto con el que hay que comenzar cualquier discusión, cualquier conversación. ¿Qué lectura se le puede dar a esta prolongación de la mesa de diálogo? Mira, hay un proceso ahorita en República Dominicana de negociación internacional con la presencia de cancilleres de todo el mundo. Es el reconocimiento además de la crisis en Venezuela, es el reconocimiento de la existencia de presos políticos en el país. Lamentablemente no se logró un acuerdo, digo lamentable porque favorecer el proceso de cara a la elección presidencial, de cara a la declaratoria de la emergencia humanitaria y la posible apertura de un canal humanitario tan importante hoy con la crisis que estamos viviendo en Venezuela, creo que es fundamental. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que, y con cierta razón, o sea, mira, cómo se negocia sobre las protestas, sobre lo que sucedió el año pasado, y de hecho, ese espacio es producto de eso, de la crisis generada en el país, producto del desabastecimiento, producto hoy de la inflación más alta del mundo y una posible solución. Ahora, lo que no puede ser es el único mecanismo alternativo para la búsqueda de un resultado y reivindicaciones justas en el pueblo de Venezuela. Debemos nosotros acompañar la pacífica protesta de reivindicaciones sociales que se están dando, queramos o no, en todas las partes del país, producto de la escasez, producto del alto costo de la vida, producto de la inseguridad, de la falta de transporte como sucede en Vargas y muchos otros elementos que la gente está exigiendo en cada rincón. Eso que está sucediendo con la negociación es una parte, lamentablemente, insisto, se amplía. Algunos dicen, bueno, que el gobierno gana tiempo, pueden decir algunos, y ciertamente, pero ahora la exigencia de un cronograma de cara a una posible, una potencial elección presidencial con reglas justas que de verdad podemos elegir libremente, aglutinar a todos los factores de la unidad, movilizar en busca de reivindicaciones y no simplemente lo que está sucediendo en la mayoría de los estados que no benefician ni a los comerciantes ni al pueblo, agrava la escasez. Creo que es fundamental en los próximos días para poder nosotros conseguir, no sencillamente manifestarnos, no, conseguir reivindicaciones y objetivos sociales y políticos de cara al pueblo de Venezuela. Hablaban de que esta prolongación del diálogo, la nueva reunión que está pautada para el 18 de enero, lo decía el presidente de Dominicana, Danilo Medina, y lo decía el representante del oficialismo, Jorge Rodríguez, era para definir algunos puntos que quedaron todavía sobre la mesa. Pero si hay una prolongación excesiva, ¿qué puede pasar? Si se prolonga más de un mes, 2 meses. No puede haber más prolongación. Creo que ya también lo dijeron de parte de los representantes. Serán ellos, además, los que den parte oficial con respecto a lo que sucedió en la negociación. Lo decía Julio Borges, lo decía Luis Florido también. No puede haber más exenciones. Es decir, hay una emergencia en Venezuela, hay una grave crisis que estamos viviendo todos los que la estamos sufriendo, padeciendo. Esto debe ser un mecanismo, no como un fin en sí mismo, como no es un fin en sí mismo el Parlamento o no es un fin en sí mismo la unidad, por ejemplo, no. Eso son vehículos para lograr, insisto, objetivos. Hoy, 7 niños semanalmente mueren en Táchira por desnutrición. Hoy, la inflación supera cualquier esquema. Ningún bolsillo ya aguanta lo que está pasando en Venezuela. La escasez de alimentos, la de medicamentos. Los que tenemos un familiar enfermo, o sea, sufrimos literalmente todos los días buscando cada uno de los medicamentos, no solamente para la atención, para el azúcar, los pacientes renales que están prácticamente, y esto es muy fuerte, sentenciados a muerte producto que no le da importación de las bolsas peritoneales, por ejemplo. Entonces, esto no puede ser un fin en sí mismo y un objetivo para alargarlo, no. Debe buscar de inmediato objetivos y reivindicaciones sociales para el pueblo de Venezuela. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, anunció que vendrían nuevas sanciones y de hecho que está trabajando con la Unión Europea para conseguir otras, también desde el concierto europeo hacia funcionarios venezolanos. El canciller Jorge Reaza dijo que esto solo dinamita el diálogo. ¿Es así? ¿Dinamita el diálogo unas nuevas sanciones de Estados Unidos? No, dinamita el diálogo, por ejemplo, meter preso a Juan Figueran del Tamacuro, dirigente de Voluntad Popular y además sindicalista de los gremios de profesores, tan golpeados además los profesores hoy con los salarios. Dinamita un proceso de entendimiento real cuando el espacio natural de diálogo de cualquier país, que es el Parlamento Nacional, es tratado de ser desconocido por una Asamblea Nacional Constituyente que la taponea, que busca no construir una nueva constitución, sino simplemente tratar de legislar en paralelo. Ellos mismos, al no reconocer a la Asamblea Nacional, se desconocieron a sí mismos, porque el mundo entero, el mundo democrático, no les da préstamos, no los reconoce. Entonces, ellos son los culpables y los responsables de este proceso. Y también los funcionarios a los cuales sancionar, funcionarios, no el Estado. O sea, han tratado de hacer ver que el Estado es el sancionador. No, señor. Son los funcionarios señalados por ustedes mismos incluso hoy por corrupción, como Eulogio del Pino, como Rafael Ramírez,
como cada uno de los que están ustedes, como Salazar, por ejemplo, que fueron por la Asamblea Nacional hace más de 1 año y medio, casi 2 ya, se advirtió del desfalco a PDVSA y ustedes lo reconocen. Ese son el tipo de funcionarios que hoy están sancionados y también por violación de derechos humanos cuando existen en Venezuela más de 300 presos políticos, cuando hay una situación de persecución gravísima, como vimos el fin de semana, un secuestro en una cárcel también de presos políticos, por cierto, que estaba ahí, por ejemplo, Rolman Rojas, una situación muy delicada. Entonces, ahí está la verdad de las sanciones. La situación de los sobrevivientes del naufragio en las costas de Curazao. Ya la Asamblea Nacional, a través del diputado Stefanelli, dijo que iban a hacerse cargo. Hay conversaciones ya de la Asamblea Nacional, de la directiva y de la fracción parlamentaria de la Unidad con el gobierno de la isla para que sí se le dé la condición de refugiados a estas personas. Mira, eso es un trágico retrato de lo que está pasando, un trágico retrato. Cuando uno de manera desesperada tiene que subir una balsa para buscar oportunidades o seguridad que nos están negando, eso es un trágico retrato, pero sí se está atendiendo el caso de manera inmediata, como y lo hemos dicho. Mira, hay más de 9 documentos en la Asamblea de la declaratoria de la emergencia humanitaria. Eso de nuevo es un triste retrato, lo que pasa con la frontera con Colombia, lo que pasa con la frontera incluso con Brasil. Hay que atender esta emergencia humanitaria, no negarla, como hacía, por cierto, el presidente hace unos días, que hablaba de que la salud estaba perfecta, que no había ningún tipo de problema, pero entonces el fin de semana desplieguen médicos por todo el país. Si está perfecta, ¿para qué médicos tuvieron que hacer casa por casa? O sea, ¿cuándo se ha visto eso en nuestra historia? Eso lo hacen para tratar de hacer una percepción de que sí funciona. La verdad es que no. La verdad es que tenemos una emergencia y hay que atender. No podemos seguirnos negando a la apertura del corredor humanitario. No podemos seguirnos negando a la declaratoria de emergencia tan necesaria para atender la crisis. No es la solución. La solución es eliminar los controles, que ya todos sabemos qué pasa cuando controlan precios. Se desaparecen los productos, dejan de producir. Si uno tiene una bodeguita y vende raspado y la leche condensada cuesta un precio y la vas a comprar más cara, no lo vendes. O sea, el costo de reposición, eso es economía popular básica. Entonces, eso se sabe y ahí está el responsable de la crisis. La situación de la frontera con Colombia, usted la acaba de mencionar y vamos a regresar a ese punto porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en Bogotá este fin de semana que iban a buscar los apoyos internacionales para que Colombia pueda mitigar o trabajar con la llegada de los emigrantes venezolanos. ¿Está bien direccionada esa ayuda hacia Colombia precisamente? Bueno, la necesidad es producto de la crisis en Venezuela. Lo ideal sería el reconocimiento de este gobierno de la existencia de la emergencia humanitaria y que pudiéramos entonces nosotros recibir directamente la ayuda, que insisto, no es la solución. Por ejemplo, pudiéramos solventar la deuda comercial con la farmacéutica, que asciende a 4.000 millones de dólares. O sea, por cierto, lo que se denunció en Andorra eran 4.200, por lo cual hoy persiguen a Salazar, el que aseguraba PDVSA, vinculado con Eulogio, vinculado con Rafael Ramírez. Y estoy hablando de casos que ellos reconocen. Cuando digo ellos, el gobierno reconoce. Así que sí, hay que paliar esa crisis, pero hay que atender la emergencia interna. Hay que reactivar el aparato productivo, hay que reactivar el aparato comercial de Venezuela, no perseguirlo rebajando precios a través de la SUNDE, que ya sabemos además dónde termina parte de esos productos, con los funcionarios de la SUNDE, como llaman coloquialmente, bachaqueando parte de esos productos. Así que estamos ante un momento muy importante para el país, donde hace falta 3 elementos fundamentales: aglutinar a toda la unidad, refundar este proceso para poder enfrentar este proceso presidencial que se nos avecina, movilizar. Saquear no es protestar. Las protestas llevan a reivindicaciones sociales. La apertura del camino humanitario, por ejemplo, el abastecimiento claro de cada uno de los productos y, lo más importante, animar, recuperar la fe, la esperanza de que sí podemos cambiar Venezuela si logramos lo anterior. Movilizar de cara a reivindicaciones sociales y políticas. Y, por supuesto, aglutinar a todos los que estamos adversando hoy un modelo que disparó y nos hace vivir en hiperinflación, algo que nunca había vivido Venezuela, que nos hace vivir de la escasez y aparecen entonces los costos de necesidad. O sea, ¿cuánto cuesta buscar el medicamento de un familiar enfermo? Bueno, lo que sea necesario, lo que cueste. Entonces uno va a la frontera, uno apela a un amigo en Táchira, uno apela a un familiar que se fue, que hay muchísimos además. Debemos entonces nosotros estos 3 elementos: aglutinar, movilizar y animar. Ama a Venezuela. O sea, todos podemos ser partícipes de esto. Hago el llamado también a todos los partidos políticos, a todos los factores de la unidad para llegar a un gran acuerdo y un gran consenso, donde la base de este acuerdo, de este consenso, puede ser la primaria. Si ahora logramos un gran consenso que facilite, que todos estemos de acuerdo, es otra cosa, pero tiene que ser amplio. No solamente partidos políticos, universidades, debe estar ahí también vinculados a estudiantes, sindicatos, gremios, familiares de víctimas también que tanto
han bregado por justicia, por lo que sucedió el año pasado con las víctimas. Todo este sacrificio de los presos políticos no va a ser en vano, porque vamos a reconstruir Venezuela sin duda. Nos queda poco más de un minuto, pero ya todos conocemos la situación en el interior del país con los eventos de la última semana. ¿Cómo está el estado Vargas? Mira, mucha necesidad, lamentablemente la crisis de transporte público, la crisis de agua, de recolección de desechos sólidos, nos agobia como en todo el país. Estuvimos ayer también en Barquisimeto, en la procesión de la Divina Pastora, vemos las calles muy deterioradas, las vías principales, los servicios públicos. La crisis es absoluta. Creo que hay una declaratoria importante que hacer, que atender. El Parlamento Nacional ha legislado en materia. La semana pasada hablamos de la emergencia pública, de lo que fue el petro, de lo que es la posible apertura y, lo más importante, debo insistir, los votos por reconstruir la plataforma que nos permita enfrentar esta tragedia. Esta tragedia no fue como nos sucedió hace en el 99 en La Guaira, no fue producto de un desastre natural, no. Es producto de malas políticas, de tratar de controlar socialmente al pueblo de Venezuela, como lo hicieron en diciembre a través de, lamentablemente, un pernil, una caja, una bolsa. No seamos copartícipes entonces de una política que destruye Venezuela. Tratemos entonces nosotros hoy de animar, de movilizar y de aglutinar a todo lo que estamos enfrentando a este gobierno. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Juan Guaidó, diputado en representación del Estado Vargas por la unidad y jefe de esa fracción parlamentaria. Amigos, hasta aquí entrevista a Venevisión, esta entrevista matutina. En segundos continuamos con más información. Ya viene Carreras, Cuadros y Estrenos y Estrellas.